País y nos remontamos en el tiempo hacia fines del siglo XIX, principios del XX, por las primeras manifestaciones de las mujeres de los grupos feministas en reclamo de sus derechos. Dos mujeres anarquistas encarnaron a principios del siglo pasado el reclamo por mejores condiciones de trabajo. Virginia Volten y Juana Rouco fueron protagonistas y forjaron las bases del feminismo proletario en el país. Para el 1 de mayo de 1890, obreros de todo el mundo se preparaban para festejar el Día del Trabajador. La información no tardó en llegar y Virginia Volten, que tenía 20 años, fue una de las impulsoras de la conmemoración en nuestro país y dio un discurso en el que denunció la injusta situación obrera y exigió mejoras laborales. 4 años después, en otro 1 de mayo, una joven de 15 años llamada Juana Rouco Vuela vivió una situación que la marcó para siempre: el asesinato de un joven producto de la represión policial. Ese hecho sería la punta de lanza de un compromiso social que la acompañaría el resto de su vida. En 1907 se produce la reconocida huelga de inquilinos. Tras el aumento de los alquileres por parte de los propietarios, los más pobres de la ciudad que vivían en condiciones de hacinamiento se rebelaron. Virginia Volten y Juana Rouco Vuela tuvieron un rol protagónico, acompañando la lucha de los damnificados, recorrieron las viviendas y apoyaron a los inquilinos. No solo participaron poniendo el cuerpo en las manifestaciones, sino que también promovieron sus ideas en medios de comunicación de la época. Virginia Volten dirigió La Voz de la Mujer, el primer periódico anarquista escrito por y para mujeres. Otro de los periódicos, con mucha influencia en las mujeres y en los sectores obreros, fue Nuestra Tribuna, en el que Juana Rouco Vuela comunicaba luchas obreras a nivel mundial. Dos mujeres que rompieron los moldes, se enfrentaron al poder y a los estereotipos que estaban tan presentes a principios del siglo XX. Y qué bueno es hacer un poco de historia, ¿no? Y de recordar con estos nombres. ¿Qué tal, Julita Colodny? Muy buen día. Hola, Silvi, muy buenos días. Y con, claro, la historia detrás y lo que falta, porque estamos simplificando, no estamos diciendo buen día de la mujer, feliz día de la mujer, pero el título es un poco más largo. Bueno, lógico, porque hablamos de mujeres, pero en realidad estamos hablando de mujeres y diversidades, ¿no? Hablamos de lesbianas, hablamos de travestis, hablamos de personas trans, no binarias. ¿Y por qué? Bueno, porque son identidades que reprimidas quizás de la misma manera. Podemos decir todo lo que no se considere un varón, ¿no? Hoy es el día de todo lo que no es en términos hegemónicos, ¿no? Y hablando de historia, Silvi, yo creo que hay una forma interesante de ver cómo en nuestro país fue creciendo, sobre todo en los últimos años, lo que es la conciencia acerca de la desigualdad y la violencia machista, y es ver en las marcas, porque hasta hace no, por las marcas de ropa, etcétera, porque hasta hace muy poquito el 8M, si hacemos un poco de memoria, era un día sobre todo comercial, ¿no? Claro. Donde se regalaban flores, donde las marcas hacían sus publicidades, promociones, etcétera, y de a poco se fue transformando en lo que podemos decir es un día de lucha, un día claro, más vinculado a eso, al regalo por ser mujer, que al reconocimiento del reclamo por ser mujer. Totalmente, y estamos hablando hoy entonces de un día de lucha y un día de movilización creo que en varios sentidos, ¿no? En términos más concretos y físicos de lo que es salir a las calles, porque va a haber actividades en todo el país, obviamente atravesadas por el contexto de la pandemia. Va a haber, por ejemplo, a las 9 de la mañana, empieza desde muy temprano una conferencia de prensa de las centrales sindicales. Va a haber, acá en Cava a las 17 horas una concentración frente al Congreso, pero la idea es que haya muchas actividades en todo el país, que estén descentralizadas. No va a haber un escenario principal, con la idea de que no haya un amontonamiento de gente, bueno, para seguir sosteniendo lo que tiene que ver con los cuidados de la pandemia, pero decíamos también movilización en todos los sentidos, porque quizás no siempre existe la posibilidad de salir a la calle, pero sí me parece que nos moviliza, ¿no? Nos moviliza hacia adentro, en términos de reflexionar, de pensar qué roles cumplimos. Quizás también empiezan a reflexionar los varones, ¿no? Aprovechando este día de qué roles cumplen en la sociedad, de qué manera entonces aportan o no a las luchas por la igualdad, o por lo contrario, ¿no? De qué manera quizás
quizás favorecen a que se siga reproduciendo los estereotipos de violencia. Pero vamos a ver, Silvi, si te parece, cuáles son las demandas principales, porque hay muchísimas, de este 8M que nos encuentra por primera vez con aborto legal, pero que obviamente tiene muchas demandas. Vamos a ver, vemos en placas. Lo vemos en placas, como no. Ahí estamos viendo, el primero, bueno, lógicamente tiene que ver con la reforma judicial y con los femicidios que están en primera plana. ¿Y por qué? Bueno, 2021, 53 femicidios en lo que va de este año. ¿Y por qué la reforma judicial? Bueno, porque 3 de cada 10 de esos femicidios de este año tenían una denuncia previa. ¿Qué significa lo que venimos esto? diciendo, lo que vos venís ratificando, Julita, desde el principio, ¿no? El tema de ser escuchadas. Totalmente. Pero además, dentro de esa escucha, la necesidad de una respuesta inmediata para evitar el femicidio. Exacto. Una justicia que es ineficaz, Silvi, que no aparece, que aparece tarde y que lo hace siempre con una respuesta punitiva, pero que no puede prevenir. Una justicia que no escucha, una justicia que no tiene respuestas concretas a las especificidades, que actúa siempre de la misma manera, pero que no escucha a las personas que están en situación de violencia. Ese creo que tiene que ver con uno de los reclamos principales, ¿no? Y aparece por allí el histórico, el tema trabajo también. Totalmente, bueno, porque hablamos, bueno, del espíritu del 8M, tiene que ver con el Día de la Mujer Trabajadora y también es un contexto muy particular, ¿no? La crisis por la pandemia afectó a los y las trabajadoras, sobre todo a las mujeres, quienes recayó sobre todo la recarga, bueno, con las tareas de cuidado, con las tareas del hogar, lo hemos hablado mucho el año pasado, por eso el trabajo también es una de las principales demandas en este 8 de marzo. Obviamente, vemos por allí también, Julita, el cupo laboral trans, forma parte justamente de este enunciado que trajiste como una especie de síntesis de lo que hay y de lo que falta. Bueno, tiene que ver con esto que decíamos recién, no tiene solamente que ver con las luchas de las mujeres, sino también con las diversidades, en este caso las personas trans y travestis. Por otro lado también lo que es la IVE, bueno, que estamos con aborto legal por primera vez en este 8 de marzo, pero que sí se pide por la implementación efectiva de la IVE. Y obviamente, por último, si hablamos de implementación efectiva de una ley, tenemos que hablar, por supuesto, de la Ley de Educación Sexual Integral, que tiene varios años en nuestro país, pero que sigue con muchos problemas a la hora de su aplicación y que quizás todavía no se dimensiona la potencialidad que tiene y la fuerza a la hora de poder transformar lo que tanto necesitamos, ¿no? Transformar los estereotipos de género y transformar y desarmar este tipo de masculinidad que hoy es agresiva, que hoy es tóxica y que termina con este número de femicidios que estamos hablando lamentablemente todos los días. Julita, por último, no va a haber escenario, por lo menos en el Congreso, con la marcha convocada para las 7 de la tarde debido a las medidas y los protocolos por el tema de la pandemia, pero ¿va a haber un documento conjunto? Hay un documento conjunto, en realidad no se llama documento en este caso, pero sí un pliego de demandas, porque bueno, la virtualidad también dificultó un poco los encuentros, sabemos que siempre hay asambleas, las asambleas se hicieron pocas, más chicas y de manera virtual, con lo cual los acuerdos sabemos que dentro de los feminismos obviamente no es una cosa monolítica y una sola posición, sino que hay discusiones políticas, hay diversidad de pensamiento, de ideología, y en ese sentido lo que se llegó a construir de manera unitaria es este pliego de reivindicaciones. Las que dijimos recién son algunas de, bueno, las principales, pero son muchas. Obviamente se va a dar lectura hoy a las 17 horas en la concentración frente al Congreso. No repetimos esto con un escenario principal, pero sí se va a dar lectura por parlante entonces en la Plaza Congreso. Claro que sí, Julita, gracias. A vos, sí.